para esta noche, ¿verdad? Yo quisiera, mis amados hermanos, empezar haciéndoles una pregunta, ¿verdad? Pero si ustedes quieren me responden, si no quieren, no me responden. ¿Amén? Pero la pregunta es importantísima, mis amados hermanos. Bueno, voy a dejar de grabar, cambiarle su forma de pensar a que sí, nosotros somos idólatras. No. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón es la necesidad, mis amados hermanos, de que ustedes y yo aprendamos a identificar problemas, mis amados hermanos, que muchas veces, solamente por decirnos que yo soy cristiano evangélico, no, ese problema de idolatría yo no lo tengo. Pero una sola cosa les voy a decir. Quizá alguien se salva por el hecho de no estar casado o casada. Quizá. Pero alguna vez, ahorita hago la pregunta con los casados, ¿verdad? Pero alguna vez se han, no peleado de pegarse, ¿verdad? Pero sí peleado de discutir, quizá hasta airadamente. ¿Han discutido airadamente con su esposo o su esposa? Y ella de las solteras, yo no estoy casada. ¿Pero habrán discutido airadamente con alguien? Yo soltero y casado sigo discutiendo. Y saben que les digo algo, piensen, escuchen bien lo que les voy a decir. Y saben que eso, ahí se los voy a demostrar. Saben que pelearse con el cónyuge, pelearse con cualquier persona, discutir con cualquier persona, ¿saben ustedes que la Biblia dice que eso es idolatría? Piensen, ¿por qué creen ustedes que discutir con alguien es idolatría? Ya se los voy a demostrar. Pero ahorita yo les acabo de decir, ¿verdad? ¿Por qué? El pelear con alguien, el discutir con alguien, ¿por qué es idolatría? ¿Quién es el ídolo? Si lo quieren ver así. Cuando yo voy a decir yo, ¿verdad? Pero saben que no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de todos y cada uno de nosotros. Cuando yo me estoy peleando con alguien, estoy hablando de discutir, no de agarrarse a golpes, ¿verdad? Ya ahorita les voy a enseñar, eso es idolatría. La pregunta es, ¿quién es el ídolo? Cuando yo me estoy peleando con mi esposa, ¿quién es el ídolo? ¿Ah? ¿No? Pero los hermanos que están entrando también los agarro así, mira, ¿de qué está hablando? Vamos a hablar de eso. Pero nos estamos enfocando en este momento en la idolatría. Yo les decía a los hermanos cuando empecé, de que ustedes y yo, solo por el hecho de ser cristianos evangélicos, tenemos el pensamiento de que nosotros idolatría no hay. Ese es el pensamiento. Pero les acabo de decir, y se los voy a demostrar si me da tiempo hoy, si no otro día, de que cuando ustedes y yo peleamos con alguien, los casados, les decía yo, cuando un casado está peleando con su esposa o con su esposo, eso es idolatría. De ahí dicen ustedes aquí. Entonces yo les estaba preguntando a los hermanos, y ahí se los voy a demostrar con la Biblia, porque eso los voy a agarrar con curva, para que ustedes y yo no pensemos que la idolatría solo es en el otro lado. No, aquí, no me refiero aquí dentro de nosotros, sino dentro de la iglesia cristiana, de la que no nos rendimos delante de ningún ídolo, también hay idolatría. Y muchas veces es peor que la otra, porque los otros son libres de ir y postrarse ahí, pero ustedes y yo muchas veces somos ignorantes que somos idólatras. Les vuelvo a preguntar por los que acaban de entrar, porque los que ya estaban dijeron que sí. Ustedes que acaban de entrar, ¿han peleado alguna vez con su esposo o con su esposa? ¿O todo es puro amor? ¿O han peleado alguna vez? ¿Sí? Eso es idolatría. Y en esto estaba.
¿Y cuál es el ídolo? Si pelearme con mi cónyuge es idolatría, ¿quién es el ídolo entonces? El cónyuge dice. No. ¿Ah? La ira, tampoco. ¿Ah? Atalía. Miren, pues. Ay, me van a tener que ayudar con esto, mis amados hermanos. Cuando se pelea con el cónyuge, ¿por qué se pelea? La mayoría de peleas con alguien, yo me centré en el matrimonio con el cónyuge, son porque no estamos de acuerdo. ¿O sí? ¿Y por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué me peleo yo con mi esposa solo por no estar de acuerdo? Sí, pero ¿por qué? También, pero no. Pues sí, es por la idolatría. Es por la idolatría. Porque, vamos, se lo voy a decir una vez. Hay una opinión. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero, entiéndase yo, cada uno de nosotros, que ella haga lo que yo digo. ¿Y por qué hay problema? Yo ya expuse mi punto. ¿Por qué hay problema? Porque no lo hace. ¿Y qué quiere ella? Que se someta a la orden, dice el hermano. Así deja la idolatría. Pero ¿por qué hay problemas dentro del matrimonio? Porque yo ya puse mi punto de vista. No estoy hablando de mi esposa, estoy poniendo un ejemplo. Amén. ¿Y por qué hay problemas? Si solamente es una plática. Yo ya di mi punto de vista, pero el problema se arma. ¿Por qué? Porque yo quiero que ella haga lo que yo digo. Y si ella no hace lo que yo digo, entonces ¿qué quiere hacer ella? ¿Qué quiere hacer él? Cónyuge. ¿Ah? Lo contrario, quiere hacer su propia voluntad. Por eso se llama un problema. Entonces la pregunta es, ¿quién es el ídolo? Sí, el ídolo soy yo. Yo soy idólatra de mí mismo. Eso es idolatría. Y por eso nos perdemos la vida peleándonos con el cónyuge. ¿Por qué? Porque el ídolo soy yo. Porque yo quiero que él haga, yo quiero que ella haga lo que yo digo. Y si él no hace lo que yo digo, o al revés, ¿verdad? Ella no hace lo que él dice, me enojo. ¿Por qué? Porque el ídolo quiere que se haga su voluntad. Entonces ahora ya cambia un poquito la pregunta. Entonces la pregunta ahora sería, ¿qué tan idólatras somos? Bastante idólatras. ¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si yo expongo, perdónenme que diga yo, ¿verdad? Pero entiéndase, cada uno de nosotros, si yo expongo mi voluntad y mi cónyuge me dice, no, mi amor, mi cielo, como me diga, mejor hagamos esto, está bien, mi amor, hagámoslo. ¿Habría problema? ¿Habría problema, mis amados hermanos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguno de los dos tuvo que rendir su voluntad. Pero como el idólatra que está en mí no le gusta rendir su voluntad y no quiere que todos hagan lo que yo digo, se arma. Entonces los problemas dentro del matrimonio son por causa de la idolatría. ¿Y quién es el ídolo? Yo. Ahora no me vayan a responder ni vayan a volver a ver a su cónyuge, que se la van a quemar solitos. Yo tengo la respuesta de mi matrimonio, pero la pregunta es para ustedes: dentro de su matrimonio, ¿quién es el? No me van a responder, no vayan a voltear a ver, no vayan a pedir, ¿quién no respire? Dentro de su matrimonio, ¿quién es el más peleonero? ¿Él o ella? Usted dijo que no dijeron nada. Ok, el más peleonero es el más idólatra. Pero yo soy cristiano, siempre idólatra. Y ese es el gran problema, mis amados hermanos, por el cual
no podemos ser felices a pesar de decir que somos cristianos. Porque si ustedes y yo decimos que somos cristianos, ¿deberíamos de ser felices? Ven ustedes a Jesús, aparte que la Biblia muestra que lloró, todos lloramos, pero ven a Jesús amargado, ven a Jesús diciendo: Señor, ya no aguanto a estos felices, no dije infelices, dije felices, llévatelo, Señor. ¿Qué fue dijo 7 frases en la cruz, pero una de las que dijo, cuando lo estaban matando, ¿qué dijo? ¿Lo estaban matando? ¿Y ustedes y yo qué hacemos cuando sentimos que nuestro cónyuge nos está haciendo ceviche? Llévatela o llévatela, porque si no te lo mando. ¡Qué humildad! ¿Ah? La verdad es que qué idólatras son. Silencio, iglesia de Cristo debe ser. ¿Y saben por qué el pueblo, la gente, el cristiano, por qué se convierte en idólatra? Porque lo que tiene, y eso es algo, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que escudriñarnos, si en realidad somos cristianos espirituales, o son solo cristiano espiritual del diente al labio. Escrito está: este pueblo de labios dice que es espiritual, pero, ya no estoy parafraseando, ¿verdad? De labios me adora, pero, ¿y por qué decía Jesús que su corazón estaba lejos si lo estaban adorando? Porque lo estaban adorando, así dice él: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿en dónde se echa de ver, mi amado hermano, que en realidad un cristiano es un cristiano? En su nivel espiritual. Y por falta de un nivel espiritual es que somos idólatras. Entonces aquí ya no se trata de acusar o de señalar a los que se postran delante de una imagen, sino qué tan peleonero eres, qué tan peleonera eres. Mi esposa solo se me queda viendo, no es un broma, ni me está viendo. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque por llevárnoslas de espirituales, caemos como en la misma condición de los fariseos. Una de las cosas que el Señor les recriminó a los fariseos fue que pintaban sus obras con una fachada espiritual, con una fachada piadosa. Pero Jesús le dijo: ¿les era necesario hacer esto? Si dejar de hacerlo otro. Por eso es que la gente se convierte en idólatra, porque escoge entre lo que le agrada a Dios y no le agrada. Idólatra. No es espiritual. Porque te era necesario, dice la Biblia, hacer esto sin dejar de hacerlo otro. ¿Quién te dijo a ti, mi amado hermano, que ser espiritual es dejar de hacer una cosa y ponerte a hacer otra? Solo una fachada de espiritualidad es lo que se presenta. Y yo los bendigo, mis amados hermanos, y perdónenme, me he topado yo, mi amado hermano, aquí con uno y otro y otro y otro, que tienen una apariencia de espiritualidad, pero sus obras dicen en realidad lo que son. ¿Y qué es lo que son? Idólatras. Ese es el gran problema, porque por llevársela de espiritual, ni cuenta se dieron de que su corazón se desvió. Y ahora lo único que presentan es una fachada de espiritual, pero en realidad son idólatras. Y es que Dios, miren, mis amados hermanos. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Del modus operandi de Astoret. Miren, cualquiera de ustedes, uno de estos lo decíamos, mis amados hermanos, podrá decir: por mí lo está diciendo. Sí, por cada uno de ustedes estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero este tema, mis amados hermanos, yo me quedo sorprendido cómo Dios vinculó todo, porque acabo de terminar de predicar desde el culto a Dios. ¿Sí?
mis amados hermanos, el idólatra deja de rendirle culto a Dios y se va a rendirle culto a estas imágenes. Culto es culto. Dijo una viejita en Guatemala, achalto es achalto. ¿Se lo saben o no se lo saben? No. ¿Se los cuento o no se los cuento? Al asunto es que dice que se subieron unos ladrones al bus y dijeron, hombres y niños y niñas para abajo, y las mujeres se quedan aquí porque las vamos a violar. Y estaba la viejita, y usted bájese. Achalto es achalto, dijo la viejita. Usted es lo que me hacen contar, hermano. Miren pues, el asunto es, mis amados hermanos, algo que yo les he venido diciendo a ustedes hace mucho tiempo. Lo delicado de ser cristianos es hacer cosas sin darnos cuenta que el Espíritu de Dios ya se apartó. Y se ponen a hacer cada cosa, mis amados hermanos, que lo pintan de espiritual, pero la verdad es que el Espíritu de Dios ni está. ¿Por qué? Les acabo de poner el ejemplo de que las peleas con el cónyuge son porque yo soy mi propio ídolo. Si yo fuera un poco más humilde, uno de ustedes dijo orgullo, si no tuviera tanto orgullo, no habría problema en mi matrimonio. ¿Saben por qué tanto problema en mi matrimonio? Porque yo quiero que mi esposo, que mi esposa sea a mi imagen y que haga lo que yo digo. Idólatra, eso no se puede. A cada quien Dios nos dio una identidad y el único que puede cambiar a tu cónyuge es Él. Amén. Y tú vas a ver los cambios cuando cambies. Si no cambias, aunque tu esposo, aunque tu esposa esté cambiando, no vas a tener los ojos espirituales para poder ver que es otro hombre, que es otra mujer. ¿Por qué? Porque tú sigues siendo el mismo idólatra. Ay, mejor no hubiera venido hoy. Miren esto. Voy a leer aquí algunos versículos, mis amados hermanos, que yo creo que a todos nos gustaría. Vamos a leer, miren. Aquí la Biblia muestra en el contexto que David ya estaba más para allá que para acá. Se estaba muriendo, pero dice, yo sigo el camino de los hombres en la tierra. Y aquí llamó a su hijo Salomón y le dice, les pregunto, Salomón, según su conocimiento bíblico, ¿era hombre o era mujer? Ahora con la ideología de género, pastor, ¿era hombre o era mujer? Y ven lo que dice ahí el versículo 2. David le dice, esfuérzate y, ¿qué dice? Bueno, y no era hombre. ¿Y por qué le dice esfuérzate y dice hombre? ¿Pero era hombre o no era hombre? Sí, era hombre. ¿Saben por qué le está diciendo esto? Porque el Padre le está dando una instrucción y le está diciendo, esta es tu identidad. Que nada ni nadie te la robe, te la quite, tampoco la vayas a entregar, porque eres hombre. Amén. Ahí está empezando. Le sigue diciendo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en los caminos. Miren, guarda andando en sus caminos, observando tres cosas. Guarda andando y observa sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. ¿A quién no le gustaría una bendición así? Ahí todo va lindo, pero miren, sigue diciendo, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿En dónde estaba la clave? Si tus hijos guardaren mi camino. Eso se lo dijo Dios a David. Y lo mismo le está diciendo David a Salomón. Para hacer todo lo que ya le dijo, tienes que ser hombre. ¿Por qué? No sé si han visto un video ahí que dice, antes dice, los hombres cazaban fieras de 6 metros, pero ahora una fiera de unos 50 los domina.
¿Qué pasó con la hombría, mis amados hermanos? Se entregó solo por no pelear con esa fiera de 1.50. Se entregó por la idolatría. Se entregó solo para evitarnos discusiones. Y ahora quien manda en tu casa, varones, no eres tú, mucho menos ella. Si a ella no se le dio el papel de cabeza, de cabezona tal vez. Pero ¿qué pasó? La idolatría entró y ahora ustedes y yo me cubro con la sangre de Cristo, como varones, para que haya paz en mi casa, puedo hacer lo que diga mejor. Mi amado hermano, ama a tu esposa. Ni un amén. ¿Usted por qué no vive con ella, pastor? Ama a tu esposa. Bendícela. Cúbrela. Pero que se someta. Pensé que iban a decir amén las hermanas, pero que se someta. ¿Por qué? Porque la autoridad te la dio Dios a ti, no a ella. Porque si ella es la que gobierna, ahí hay un ídolo, ahí hay idolatría. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que la Biblia dice que detrás de un ídolo hay un demonio. Y ahí está ese Astoret, ese es el demonio. Esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual muchos matrimonios no prosperan. Esta es la razón por la cual muchos hombres en particular no cambian. ¿Por qué? Porque el ídolo no es su esposa. Mucho amor se le puede tener a la esposa, pero bíblicamente hablando esto no es machismo. Ella tiene que estar y vivir sometida. Ni un amén. Ay, amén de la pastora. Sigamos. Habla, padre, dicen los varones. Espérense que el que cometió aquí el gran error fue un varón. Salomón se casa con la hija de Faraón. Le acaban de decir, sé hombre. Le acaban de dar la instrucción, guarda, conserva, cumple los mandamientos. Y uno de los mandamientos para el pueblo de Dios era, no te vas a meter con las mujeres extranjeras. ¿Qué le dijeron a Sansón? ¿Acaso no hay mujeres en el pueblo de Israel para que andes buscando en los filisteos? Las filisteas le gustaban a Sansón. Le acaban de dar la instrucción. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Salomón hizo parentesco, miren qué tremendo, con Faraón, rey de Egipto, figura del diablo, pues tomó a la hija de Faraón. Le acaban de decirse, hombrecito, una de tu pueblo. Ese es el mandato para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo primero que hace? Miren, es que se metió con lo peor de lo peor. Allá en Guatemala había un señor, ya se murió, pero solo por el apodo que ya creo que ya sé dónde está. ¿Saben cómo le decían? Diablo le decían. Y el que se casara con la hija de él, se iba a casar con la hija del diablo, iba a ser yerno del diablo. Y va a decir, no le decían diablo, no por gusto le decían diablo. Y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar una casa, y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén. Sigamos leyendo. Primera Reyes 9:2. Jehová, miren qué tremendo, ¿no? Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración. ¿A quién le gusta que el Señor escuche su oración? Llévatelo, Señor, yo no lo aguanto, llévatelo, Padre. Yo he oído tu oración, le dijo Jehová, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿No les gustaría una respuesta así de parte de Dios? Mis ojos y mi corazón estarán contigo todos los días. Pero deja de ser idólatra. Yo pensaba que así por así se no.
Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad, vean esa palabra, de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Seguimos leyendo. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y en esta casa? ¿Alguien me puede responder por qué hizo Jehová eso? Porque aquí no lo había hecho, pero lo terminó haciendo. Porque no obedeció los mandatos, pero bien, la clave que está en las primeras tres frases de arriba en amarillo. La clave es, no obedeció. ¿Pero por qué no obedeció? No, lean en amarillo, ¿qué dice en amarillo hasta arriba? Las primeras tres frases. Más si obstinadamente. O sea, ¿por qué no obedeció? Porque era un obstinado. ¿Y quién es un obstinado? Un obstinado es aquel que se sube en el burro y no hay quien lo baje. ¿No hay que entender con eso? Dijo esto y yo así lo hago. Obstinado, desobediente. ¿Está dura la palabra? Sí, está dura. Ahorita la voy a ver más duro entonces. No son bromas. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Mis amados hermanos, el Dios que ustedes conocen, ¿es bueno o es malo? ¿Están todos convencidos que es bueno? ¿Y por qué les trajo mal a esos? Si es bueno. Entonces se cumple lo que la Biblia dice, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces Dios no es malo. Los malos, dice la Biblia, somos nosotros. Si vosotros, dice, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿acaso no derramaré yo de mi espíritu si me lo piden? Y así se va la obstinación. Seguimos. Primera de Reyes 11:1, aquí ya estamos entrando. ¿Se dan cuenta? Todo lo que le venían diciendo a Salomón, le advirtieron de todo lo que tenía que hacer y de todo lo que le podía pasar. ¿Se lo advirtieron o no? Y hay un dicho que dice, en guerra avisada, no mueren soldados, no hay muertos. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? Le dijeron las consecuencias. Y vean qué dice acá. Apostasía y dificultad de Salomón. Pero el rey Salomón, a pesar de todo lo que le dijeron, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Miren nada más, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Resumido, cananeas y filisteas. Nada más eso, cosita sencilla. ¿Acaso no había mujeres en el pueblo de Israel para que se pusiera a amar moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas y eteas? Seguro eran feas. ¿Pero por qué se puso a amar a ese tipo de mujeres? Esperen. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Qué dice ahí, hermano? Pero no solo se juntó a ellas, ¿qué hizo? Las amó. No solo las amó, sino si ustedes le ponen atención acá, dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Les hago una preguntita. ¿A cuánto les gustaría la sabiduría a Salomón?
¿Por qué no le alcanzó la sabiduría? Ya viéndolo desde ese ángulo, digo yo, ay Dios mío. Por la idolatría. Pero ahorita vamos a ver. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice ahí? Desviaron su corazón. O sea, ¿cuál fue el pequeño detalle del rey más sabio que la Biblia dice? Y a mí les digo, y Dios sabe que así es, me duele cuando yo leo eso en la Biblia, que no hubo rey como Salomón, ni antes ni después. ¿Por qué me duele? Porque para mí David es David. Porque Salomón tuvo un reino de paz porque su padre peleó. A mí me duele, ya me estoy enojando, pero no con ustedes. ¿Pero qué le pasó? Un problema tuvo. La obstinación, el orgullo. Eso lo llevó a no obedecer, y por no obedecer se metió con las mujeres. O sea, las mujeres fueron el acabose, ya lo último. Pero ¿en dónde empezó su problema en sí? En la obstinación, en el que a él no le gustaba que nadie le dijera nada. Y peor si era su esposa, y peor si era la egipcia. ¡Ja! No sé de qué tamaño se lo imaginan, pero si era como el Chavo del 8, este güey le daba brincos cuando le decía algo a la esposa. Ya le estoy echando yo salsa, que yo me imagino que era alto. Amén. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Dígame, ¿cómo no me voy a ofender que digan que fue mejor que David? Sí, ni le llegó al corazón. Aquí viene lo tremendo. Salomón, ya desviado, rindió culto. Vean, esto es lo que les decía. Acabamos de terminar de hablar del culto a Dios, y esto es lo que pasa con muchos de nosotros. Decimos que no somos idólatras, pero no tenemos tiempo para el culto, pero sí le rendimos culto a cualquier otra cosa. Porque rendir culto no es venir aquí a aplaudir, no, pero rendir culto es un estilo de vida. Y tú y yo tenemos que identificar qué es lo más importante para mí. Si es Dios, entonces que se vea. Y déjense de casacas. Sí, yo amo a Dios, pero, perdone pastor, hoy no puedo. ¿Sí? ¿Dónde está que ama a Dios? Idólatra. Se va detrás de lo que le conviene. ¿Y Dios? Mencióname una sola cosa, una. Dijo el apóstol Sergio, y le doy un premio de $1,000 espirituales. Una sola cosa que valga la pena para dejar a Dios. Una. Solo una, hermano, no se me alborote, una. Lo más duro que nos puede pasar en esta vida, pienso yo, es la muerte de un familiar. ¿O habrá algo más duro? Perdón, no se escuché. ¿Qué dijeron? En la palabra dice que el papá que se muere va a tener que hacer fiesta. Va, ahí está. ¿Y usted dijo ahora también? Yo lo que puedo yo lo que dijo David, no quite de mí su espíritu. En realidad, no teniendo el espíritu de Dios en humano. Las consecuencias vienen por eso. Por cuanto el espíritu de Jehová se apartó, y yo ni cuenta me di, ya ni cuenta me doy cuando en realidad le rindo culto a Dios o a cualquier otro ídolo. Pero yo pienso, aparte de lo que el hermano decía, lo más duro que nos puede pasar es la muerte de un familiar. Pastor, perdón, hoy no pude ir al culto porque se me murió un familiar. ¿Y qué dice la Biblia de la muerte de un familiar? Dejen que los muertos entierren a su muerto. Como no es un familiar, hermano, antes de venir me enterré, ahí está mi esposa que fue al testimonio, como, no sé, tal vez exagero, como 10 familiares. Llegué a una reunión y les dije, vuelvan su corazón al Señor porque se van a ir de 2 en 2, y se murieron así de 2 en 2, empezaron a morir. Casi que cada mes me invitaban a predicar a los velorios y entierros de mis familiares, mis abuelitos, mis tíos, un montón. Yo sé lo que es perder un familiar. ¿Y creen que por ir a enterrar a uno de ellos me he perdido el culto? No. ¿Por qué? Porque mi corazón está en la casa del Señor. Eso soy yo, ¿verdad? Ustedes ya sabrán. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no me pueden decir que aman al Señor si por cualquier cosa lo dejan.
¿Qué decía el salmista David? Que prefería cuántos días en su casa, en sus atrios, que prefería que un rinconcito, aunque sea. ¿Y cuál es ese día, mi amado hermano? Para ti, para mí, es el día martes, jueves y domingo. Sí, pastor, pero Dios conoce mi corazón, que hoy no puedo. Dios conoce tu corazón, que hay idolatría, por eso lo dejas por cualquier cosa. Y no estoy enojado, pero siento la unción. ¡Ja! Vaya unción, dirán ustedes. Mejor predique sin unción, pastor. Ok. Salomón rindió culto a Astarte, diosa prostituta de los sidonios, y a Milcón, ídolo repugnante de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Cuántos adoró? 3. Astarte o Astoret, Milcón o Moloc y Quemos. ¿Y saben qué es lo peor de esto, mis amados hermanos? Que cuando ustedes y yo escudriñamos a los descendientes de Salomón, Salomón edificó ese altar, no recuerdo ahorita en este momento bien, si fue a Milcón o a Moloc, porque a ese es al que se le quemaban los hijos. Pero la Biblia dice que él le edificó un altar y el hijo de Salomón ofreció en ese altar al nieto de Salomón, en el altar que su abuelo edificó. ¿No será, mi amado hermano, que la idolatría que pueda haber en nuestros corazones la heredamos? Y al día de hoy ya salimos, ya no nos postramos delante de ya saben ustedes qué, ¿verdad? Pero ahora el ídolo es otro. El ídolo soy yo. Cantamos, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quieren. Pero cuando no se hace lo que usted dice, no, que qué lindo y qué bonito y que ni que sé que aquí, que allá, que idolatría. Ahora bien, les está hablando el Señor, mis amados hermanos. ¿Pero van a hacer caso o van a seguir igual? Silencio, iglesia de Cristo Venezuela. ¿Se van a acabar los problemas en tu matrimonio? ¿Me lo están diciendo a mí o es delante de Dios? Porque si es a mí, yo no les creo. Pero si es delante de Dios, ese es un compromiso, mis amados hermanos. Tremendo. ¿Por qué? Porque el pastor no está en su casa, pero Dios sí. Y de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Gloria a Dios. Bueno, tengo que seguir, mis amados hermanos. Nada más miren eso. Miren esto. Pero solo mírenlo porque no voy a llegar. ¿Qué horas son, mis amados hermanos? Todavía tengo tiempo. Miren pues. Vamos a ver acá. Aquí creo que es. Vamos a ver. Las mujeres se inclinaron. Miren, no me recuerdo, porque si les digo ahorita que me recuerdo, pero una de estas dos frases es la que saqué. Esta, Salomón rindió culto, o esta, las mujeres se inclinaron, pero creo que es esta. Esta creo que es, rindió culto. Cuando en esta versión dice que Salomón rindió culto a Astarte, que es la misma esta que estamos viendo acá, Astoret o Astarte, aún en algunas versiones puede decir hasta Astarot, que en cierto punto es lo mismo, pero digo en cierto punto, porque en cierto punto también pasa a ser un Dios con D minúscula, ¿verdad? Este no es demonio, no es espíritu, es Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque se le rinde culto. Amén. Pero hasta cierto punto Astarot está bien, pero llega un momento en el que también ya puede ser un hombre. Y ahí se van a dar cuenta ustedes de algo a lo que no voy a llegar hoy otro día. Ok, entonces dice acá que Salomón rindió culto.
dice acá, lo que está en celeste es lo que dicen otras versiones. Salomón siguió, amén, a Astoret. ¿Y qué significa seguir? Obedecer y cumplir. Entonces, en el momento que él decidió seguir a Astoret, dejó de obedecer y cumplirle a Dios, al Dios de su padre. Salomón dice que se fue detrás. Esto detrás es detrás de alguien o de algo. Miren, me llama la atención. Salomón marchaba tras Astoret, intención de alcanzar o acompañar. Salomón fue devoto de Astoret, gran dedicación hacia algo. Miren, yo los bendigo, mis hermanos. Amén. Pero ustedes y yo tenemos que tener un equilibrio con nuestros hijos. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Miren, conocí una pareja de que cometieron muchos errores. El asunto es que pasaron muchas cosas difíciles, duras dentro de la iglesia. Los señalaron, los acusaron, los familiares de ellas se pusieron en contra, cosas feas, pero nunca dejaron de congregarse. Como consecuencia de todo lo feo que se puso el asunto, ¿verdad? Fue porque ella resultó embarazada sin casarse. Pasaron todo, y permanecieron congregados. ¿Saben cuándo dejaron de congregarse? ¿Perdón? ¿No lo logro escuchar? Cuando nació el niño. ¿Por qué? Porque soportaron todo lo difícil. Y cuando nació la niña, porque una niña fue, dejaron de congregarse. ¿Por qué? Por la idolatría. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham, a Isaac? Porque Abraham, cuando no tenía a Isaac, altar a Dios, pero luego, como dijo, ya no tengo tiempo, se lo pidió. No te vayas a asustar, mi amado hermano, si por la idolatría que pueda haber en tu corazón, Dios te pide cosas, dáselas. Ni un amén. Dáselas. ¿Y sabe qué va a ser lo primero que te va a pedir? Aparte del corazón, los hijos. En el nivel espiritual que tengan tus hijos, se mira que idólatra eres o que libre de idolatría eres. ¿Por qué le quitaron el sacerdocio a Elí? ¿Por qué el sacerdocio que le daron a Samuel? ¿Por qué se lo quitó? ¿Por qué ya no siguió el sacerdocio de Samuel? Porque en el caso de Elí, los hijos eran sacerdotes y dice que hacían unas cosas. Y la Biblia lo muestra. Yo hasta me imagino el tono con el que Elí se lo dijo, porque así lo muestra la Biblia. Dice que Elí llama a sus hijos y le dice: mis hijos, papi. Así dicen ustedes mucho. Oigo que la gente dice cosas malas que ustedes hacen, mis hijos. No se porten así, mis hijos. Eso no le agrada a Dios. Eso fue todo lo que le dijo. Lo cortó a él y a toda su descendencia. Samuel. ¿Por qué le quitó el sacerdocio también a Samuel? Porque la Biblia dice que el pueblo le dice a Samuel: Samuel, tú ya eres viejo, y tus hijos no son íntegros como tú. Queremos un rey. ¿Por qué esos dos sacerdotes no lograron enseñarle a sus hijos? Porque se dedicaron al servicio de Dios y no los instruyeron. Pues, ¿en dónde se mira el nivel de idolatría de un padre? En la vida espiritual de sus hijos. ¿Saben ustedes que bíblicamente hablando, de los 0 a los 12 o 13 años, es responsabilidad de la madre, no del padre? O sea, la falta de vida espiritual de un hijo es responsabilidad de la madre,
no del padre. Y de los 13 a los 30 años es responsabilidad del padre enseñarle un oficio a los hijos. Por eso es que los judíos no hay ni analfabetismo ni pobreza. ¿Por qué? Porque las madres enseñan la vida espiritual y a leer con la Torah, o sea, la palabra de Dios, y los padres le enseñan un trabajo. ¿Por qué Jesús era carpintero? Porque el papá era carpintero. Pero cuando ya viene, mis amados hermanos, el turno de José de criarlo, lo perdió y nunca más se vuelve a hablar de José en la Biblia. Entonces ustedes y yo muchas veces le dedicamos más tiempo, mis amados hermanos, a otras cosas. Y esto es lo que yo les he dicho, y perdónenme que lo diga así, pero ¿quién nos enseñó a que el tiempo que yo tengo para congregarme lo puedo usar para otra cosa? ¿Quién se nos enseñó? La idolatría. Pero nosotros no somos idólatras, pastor, porque no tenemos ninguna imagen. No, la idolatría está aquí. Ay, todavía tengo tiempo, creo yo. Sí, todavía. ¿Me aguantan otro ratito? ¿Cuál que quiero amén? Dice que fue devoto a Astoret. Gran dedicación hacia algo, en pos de, se fue en busca de, se unió a Astoret. Miren, ser parte de un grupo. Anduvo en pos de, pasar el tiempo con. También adoraba a, rendir culto a. Camino hacia, destino, meta y dedicación. Se hizo seguidor de, este me gusta mucho. Dice ahí, se hizo. Mis amados hermanos, ustedes y yo lo sabemos, ¿era Salomón seguidor de Astoret, sí o no? No, no era. ¿Pero por qué se hizo? Que la pastora nos ha estado hablando, mis amados hermanos, y yo creo que esto es un grave error de lo que le pudo haber pasado a Salomón. Salomón dice en la Biblia que lo probó todo, le dio rienda suelta a todo y lo probó todo. A tal punto que se llegó a dar cuenta, y él lo dice, vanidad de vanidades. ¿Qué dijo? Todo es vanidad debajo del sol. Entonces ya llega un punto en que Salomón, me imagino yo, ya estaba hastiado de la vida. ¿Por qué? Porque lo probó todo y nada pudo satisfacer la necesidad que él tenía. Y de prueba en prueba, vamos a probar con la idolatría. Y ese fue su fin. La Biblia dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O somos o no somos, mis amados. O somos cristianos espirituales o somos fariseos. Pero cosas o cristianos o tibios no hay. No pueden haber, porque sí hay, mejor dicho. Como parezco Cantinflas, ¿va? Saludo desde aquí a los que están allá, dijo. Pero la idea es esa. Se hizo seguidor de ¿qué? ¿Qué le pasó que se hizo seguidor si era seguidor de Cristo? Ya lo vimos. Desviación de la fe al Dios verdadero. Empezó a ir tras. Algo lo hizo desviarse en algún momento. Mujeres e infidelidad. Persiguió a seguir a alguien con la intención de alcanzarlo. Voy a leer esto rápidamente, porque estamos hablando del modus operandi de Astoret. ¿Qué significa esto? Modo de obrar. El modus operandi, dice, se refiere al método que utilizó. Vean qué tremendo cómo lo describen eso. El asesino para llevar a cabo su crimen. Las acciones y conductas que componen de inicio a fin la comisión del delito. Miren cómo el modus operandi de esto es de la policía. Está vinculado a un crimen. ¿Y qué creen ustedes que va a querer hacer esta diosa Astoret? Acabamos de ministrar casi una semana acerca del culto a Dios. Y explicábamos que el anticristo se opone al culto. Pero esta, ¿qué es lo que hace? Pide culto para él. Pero de por medio que hay un crimen. O sea, para que alguien se desvíe, primero lo tienen que matar espiritualmente hablando.
Y va a resultar haciendo cosas que tienen, así lo dice la Biblia, apariencia de piedad. Pero no es piedad, es solo apariencia. Es solo fachada. ¿Por qué Jesús le decía a los fariseos? Dígame cómo les decía a los fariseos. ¿Qué es eso de sepulcro blanqueado, hermano? O sea, ¿saben alguien qué es un sepulcro blanqueado? Normalmente, bueno, sepulcro conocemos, en Nicaragua se conoce como una bóveda, una tumba, ¿verdad? Que por fuera puede estar bonita con cerámica y todo, pero por dentro hay pudrición. Entonces, pues, así dice la Biblia, ¿verdad? Que por fuera, bien bonitos, pero por dentro hay muerte. ¿Saben qué es lo más tremendo, mis amados hermanos? Eso es lo que yo le pido al Señor, que se nos revele, que nos lo revele mejor a cada uno de nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que haciendo lo que estamos haciendo estamos bien, pero es solamente nuestro pensamiento. Pero en realidad, por dentro hay muerte. La pregunta es, ¿y qué lo mató? La obstinación, el orgullo, el no querer, mis amados hermanos, reconocer que uno es cobarde. El modus operandi puede darle una pista a la policía de cómo actúa el criminal, hasta quién fue el criminal, en un estudio que es un estudio que se hace para descubrir hasta la forma de pensar del criminal. El modus operandi en un hecho criminal es un conjunto de pautas y comportamiento y actuación de un delincuente contra su víctima en un tiempo, miren esto, en un tiempo y en un lugar determinados, y a lo largo de sus diferentes crímenes. El estudio de las características, métodos y armas empleadas definen e individualizan el perfil del asesino, y por lo tanto son utilizadas para su identificación y posterior captura y procesamiento. Ok, no sé si me he dado a entender, mis amados hermanos. El problema con el modus operandi es de que estas entidades espirituales nos conocen. Nos conocen. Conocen nuestra forma de obrar. Hay un pasaje en la Biblia, escuchen esto, en donde hay un endemoniado, pero en realidad el que está hablando es el demonio. Le dicen a Jesús, la Biblia dice que Jesús llegó a aquel lugar. O sea, no llegó a buscar los demonios, él llegó a aquel lugar. Y el demonio dice que le habla y le dice: Jesús. ¿Cómo se llamaba Jesús? Jesús. Si yo digo en este momento, levánteme la mano, Carlos, no vino, ¿va? Y si yo digo, levánteme la mano, Ashley, ahí está, ¿ven? Ya me la levantó. Ok, ¿por qué levanta la mano ella? Porque no dijo Margini, va a decirle, hermano. Porque el nombre da identidad. Y el demonio le dice a Jesús, ¿qué tiene? Jesús le dice. Entonces los demonios conocen tu identidad. Saben si eres espiritual o no. Y si uno no es espiritual, entonces ¿qué es? ¿Natural o carnal? De Nazaret, le dice. Nazaret, mis amados hermanos, era el origen de donde Jesús venía. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde vienes tú? Pues yo ahorita de Paz, pastor. No, ese es el origen que estamos hablando. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son tus bisabuelos? Conocen ese origen. Sé quién eres, le dice. El Santo de Dios. Conocía su nivel espiritual. ¿Será que un demonio puede decir eso de nosotros, mis amigos? Sé que eres el Santo, pero el enmascarado. Ah, no, yo Blue Demon. Has venido a atormentarnos, le dice. Conocían el propósito de Jesús en esta tierra. ¿Sabrán los demonios a qué has venido tú? Yo hasta la fecha estoy esperando. Hace meses pregunté, hermanos, que el Señor les hable y les diga a qué los trajo aquí. ¿Saben qué me dijeron unos? Columna, pastor. Y a la hora, no está esa columna. Entonces, ¿quién les habló? Y otros,
Ni me dijeron nada. Sé quién eres, el Santo de Dios. Has venido a atormentarnos. Todo eso conocen de nosotros. ¿Y saben qué? Un estornudo nos dan y ya, echó todo a perder. Ya casi son las 8. Pero me faltan 5 aquí. Aquí está una vez más, Primera de Reyes 11:33. Por cuanto se han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David, su padre. ¿Y saben qué pasó después de esto? Le dividieron el trono a Salomón. Le dieron a su hijo Roboam una tribu, por amor a David, tu padre. Una tribu se quedó sin gobierno y 10 la dieron a Jeroboam. Le dividieron el trono. Astoret. Nada más les voy a leer el modus operandi de Astoret. Y si el Señor no lo permite, lo predicamos el domingo. Sí, me dan ganas de venir, pastor. O el jueves. Ok, lo que está en amarillo y lo que está en celeste acá, ese es el modus operandi. ¿Cómo opera? Diosa fenicia del amor, diosa de la guerra, diosa del sexo, diosa de la casa. Por eso les decía que las peleas dentro de un matrimonio son idolatría, porque Astoret es la diosa de las guerras. ¿Y qué representan las guerras? Conflicto, contienda, batalla, combate, lucha, enfrentamiento, refriega, dice ahí. ¿Qué entienden eso por refriega? Yo les decía a los hermanos allá, ya parecen marimba, hermano, les dicen chingo, que chingo, chingo, que chingo, chingo. No sé si entienden esa palabra, pero ya es molestar mucho. La gente vulgar, yo no lo soy, ¿verdad? Pero ya lo dije. Deja estar chingando, le dicen a uno. Entonces, chinga, que es molestar. Pura marimba, le decía, chinga. ¿Por qué? Porque hay idolatría. Entonces, yo les digo algo, no sé si mi esposa se habrá dado cuenta. Llevo como 3 o 4 días estudiando esto. Y desde que yo vi eso, porque aquí entre nos, digo Vicente, el peleonero en la casa soy yo. Y desde que yo vi esto de que el estar peleando con el cónyuge viene como consecuencia de Astoret, que es una diosa y eso produce idolatría, me he estado tragando las palabras. Calladito me miro más bonito. ¿Por qué? Porque si yo no lo pongo por obra, ¿de qué me sirve venir y predicárselos? Pues, ¿en dónde se tiene que ver el fruto? La Biblia dice que nadie puede gobernar la casa del Señor si primero no pone en orden su casa. Entonces yo me ponía a pensar, mis hermanos, de veras, de que hay muchas personas, mis amados hermanos, que le sirven al Señor, pero no tienen orden en su casa. Y no es responsabilidad, mi amado hermano, mía, de que tu casa esté desordenada. No es responsabilidad de tu cónyuge que tu casa esté desordenada. No es responsabilidad de tus hijos si los tienes. ¿Responsabilidad de quién es? Si no es mía, si no es de tu cónyuge, no es de tus hijos, entonces ¿de quién es? ¿Es mía? ¿Me doy a entender con esa mía? O sea, nuestras casas están como están porque ahí vivimos nosotros. No le podemos echar la culpa al vecino de cómo está mi casa. ¿Por qué? Porque el que vive ahí soy yo. Ay, Dios mío, tengo ganas de hacer vigilia, hermano. Usted haga, pastor, yo a las 8 me voy. Miren, mis amados hermanos, aquí solo estoy leyendo, no estoy explicando nada. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.
Pero si tienes problemas en algún área de tipo sexual, eso es idolatría. Y aparte yo se los dije en alguna oportunidad, si ustedes se recuerdan, de que uno de los problemas con esto, no sé si decirlo mejor, no, otro día, vamos a hablar de un tema de matrimonios. Sí, les hablé de que vamos a hablar del microquimerismo. Es un tema que yo ya estaba esperando una palabra, ya hace tiempo tengo, para hablar acerca de la intimidad dentro del matrimonio. Tal vez, ¿qué mes estamos? Octubre. Tal vez el otro mes lo hacemos, una cena de matrimonios, y no vamos a invitar a nadie, hermano. Voy a predicar yo, no. Hagan son broma. Mejor invite, pastor. Entonces dice acá, diosa fenicia del amor, diosa de la guerra, diosa del sexo, diosa de la casa. Cuando yo vi esto, me acordé de algo, hermano. Lo voy a contar solo para que se rían un poquito. Le pregunta una niña a su papá y le dice, papá, le dice, ¿qué es cazar? Con Z, ¿verdad? Es cuando alguien mata a un animal, le dice. ¿Y qué es casarse? Es cuando el animal se mata solo, le dice. No, para que se rían un poquito. Esto es tremendo. Del aumento, miren esto. Si ustedes no me creen, vayan e investiguen. Astoret es la diosa del rebaño. Astoret es la diosa de la riqueza. Astoret, ahí en el número 9, es la diosa de las ovejas. Por eso es que parece que lo que yo hago es piadoso. Pero ¿quién te está gobernando? ¿Será Dios o Astoret? Otro día lo hablamos. Ahorita ya tengo que ir bajando. Apure si no lo bajo yo. Ya casi. Astoret es la diosa de que pretender ser rico. Es la diosa de, miren esto, no era la diosa del matrimonio ni del parto. Astoret está en contra de los matrimonios, está en contra de los partos. Así es, tú y yo, estamos casados, tenemos esta diosa en contra. ¿Y qué es lo que quieres? Está en contra. Que tu matrimonio se disuelva. ¿Y quién lo va a disolver? El más peleonero. La más peleonera, para empatar el partido. Errores, mis amados hermanos, y horrores. ¿Cometemos o no cometemos? Y por un error, porque la verdad es que por eso se disuelven los matrimonios, por un error. Aguante, pastor, por una infidelidad nada más, al mes, nada más. Ay, tengo que terminar, hermano, pero créame, no quiero, hombre. Representaba el poder de la atracción sexual y el placer carnal derivado de esto. Diosa de los movimientos wiccanos. Aleja a la gente de la adoración a Dios y es la diosa de la luna. Le quita la identidad al cristiano. Ya no sabe ni qué quiere. Les hago una pregunta y con esta me despido, a menos que quieran otra. ¿Cómo se sienten ustedes como padres cuando ustedes están esforzando, mis amados hermanos, por darle todo a sus hijos? Y de la noche a la mañana lo echan a perder todo. ¿Cómo se sienten? Desilusionados. ¿Qué más? ¿Cómo se sienten? Dolidos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo creen que uno se siente como pastor cuando uno siente que está logrando algo con ustedes y de la noche a la mañana lo echan a perder todo? Igual, decepcionados, dolidos, hasta van de regresar a Guatemala, me están dando ya. De veras, hermano, ustedes no lo crean. Porque uno dando, esforzando, llorando, orando, intercediendo, y ustedes como que les vale. Deberían de ser un poquito más agradecidos. Pues si no quieren ser agradecidos, pues ríndale culto a Astoret. Pero yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque se los dije. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor, o aunque sea un ¡ay! Habla, Padre.